Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profe Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. La propuesta del día de hoy se denomina área de un polígono. Y para que nosotros podamos comprender mejor la aplicación de este contenido, me gustaría que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo plasmados en la pizarra. Entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy se denomina área de un polígono. Primero que todo es importante reconocer el concepto de polígono. ¿Qué es un polígono? Todo polígono debe tener dos características fundamentales. El primero de ellos es que debe ser una figura cerrada y en segundo lugar debe ser una figura que tenga de lados líneas rectas. Entonces, de un polígono nosotros podemos decir tiene 3 lados, 4 lados, 5 lados. Así lo clasificamos en pentágono, hexágono, cuadrilátero, triángulo, de acuerdo a los lados que van teniendo las diferentes figuras. También es importante reconocer que los polígonos se clasifican en regulares e irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen igual medida de lados y ángulos. Y los polígonos irregulares son todo lo contrario. Por ejemplo, si yo trazo esta figura que ustedes ven aquí, es un polígono, solo que es un polígono irregular, porque no tiene los lados iguales ni los ángulos iguales, pero es una figura cerrada y podemos decir de esta figura que tiene en total 4 lados, es decir, es un cuadrilátero. Entonces, para que nosotros podamos resolver el área de un polígono, tenemos que tener en cuenta que el área se refiere a la superficie, es decir, lo que está dentro de nuestra figura. En el caso de trabajar con área de un polígono, teniendo un cuaderno cuadriculado, haciendo una comparación, vendría a ser cuántos cuadraditos tenemos dentro de nuestra figura. Entonces, vamos a analizar el ejemplo que ya tenemos aquí en la pizarra. Y también es importante acotar que para hallar el área de un polígono es necesario graficar sí o sí, porque hay condiciones y reglas que tenemos que ir respetando para poder resolver este tipo de planteamientos. Entonces, dice aquí el ejemplo: determina el área del triángulo cuyas coordenadas de los vértices son A de coordenadas 1, 8, B de coordenadas 7, 6 y C de coordenadas 3, 3. El ejercicio no pide graficar, pero para área de un polígono debemos graficar sí o sí, porque hay una condición que tenemos que ir cumpliendo a la hora de desarrollar el planteamiento. Entonces voy a ubicar el punto A, que tiene coordenadas 1, 8, 1 para la X, 8 para la Y. Ambos son positivos, 1 para la X a la derecha y luego 8 positivo para la Y. Vamos a subir hasta alcanzar el 8, más o menos por aquí se encuentra el punto A de coordenadas 1, 8. El punto B tiene coordenadas 7, 6, 7 para la X y 6 para la Y. Esto vendría a ser para la X y esto vendría a ser para la Y. Entonces, como es positivo para la X, vamos del lado derecho y vamos a subir hasta alcanzar el 6. Ustedes que tienen regla en cuaderno cuadriculado, pues lo van a hacer mucho mejor. Aquí tengo el punto B de coordenadas 7, 6 y el punto C de coordenadas 3, 3. 3 para la X, 3 para la Y. Entonces tengo 3 para la X y 3 para la Y. Entonces por aquí más o menos se encuentra el punto C de coordenadas 3, 3. Esto creo que vamos a hacer un poquito más derechito. ¿Y qué hacemos después con estos puntos? Vamos a unir. Podemos borrar los puntos suspensivos y unir los puntos ordenadamente. A con B, como ustedes pueden ver aquí. A con C y B con C. Entonces este es el triángulo que se formó con esos vértices que teníamos de dato. Entonces lo que nosotros queremos saber es la superficie, todo lo que está dentro de esta figura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar aquí la regla del determinante de una matriz para poder hallar la superficie de este polígono. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente: el área va a ser igual a un medio. Este un medio siempre vamos a conservar frente a nuestro determinante. Vamos a armar un determinante que se construye con los vértices de nuestro polígono.
Pero la condición para ubicar los vértices de nuestro polígono es que debe ser antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ustedes pueden empezar de cualquier vértice, de A, B o C, pero siempre el sentido posterior debe ser antihorario, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a suponer, voy a iniciar del vértice A. ¿Qué coordenadas tiene el vértice A? 1, 8. Voy colocando aquí los vértices de mi punto A. Luego voy a ubicar al vértice B y al vértice C, pero atendiendo siempre que el sentido sea antihorario. Fíjense que si yo ubiqué primero el vértice A y luego me voy hacia B, ese es un sentido horario. Y la condición es que debe ser antihorario. ¿Para qué vamos a hacer antihorario? Para que el área no resulte negativa. Porque si ustedes ubican sus vértices en sentido horario, el área va a salir negativa. Entonces de A me voy a C para que siga un sentido antihorario. El punto C tiene coordenadas 3, 3. Y de C me voy hasta B, que tiene coordenadas 7, 6. Así ya utilicé los 3 vértices que me daba de dato el planteamiento. Y depende de la cantidad de lados que tenga nuestro polígono. Entonces aquí ya tenemos armado nuestro determinante. ¿Y qué hacemos después? Vamos a aplicar la regla de Sarrus, que nos dice que tenemos que colocar aquí puntos suspensivos y aquí copiar las 2 primeras filas que habíamos ya visto en clases anteriores. Pero en lugar de copiar las 2 primeras filas, solamente voy a copiar la primera fila. ¿Por qué la primera fila? Porque de esta forma yo terminé aquí en el vértice B, que tiene coordenadas 7, 6, y nuevamente cierro mi figura en el vértice 1, 8. Si empiezo de B, pues termino en B. Si empiezo de C, pues termino en C. Porque debemos cerrar la figura, así como el concepto de polígono, que debe ser una figura cerrada. Entonces, en lugar de copiar las 2 primeras filas, solamente voy a copiar la primera fila por el concepto de polígono para poder cerrar la figura. Entonces el área, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo se resolvía esto? Vamos a abrir un paréntesis y aquí todas las diagonales principales vamos a multiplicar y luego se van sumando. Entonces aquí sería, por ejemplo, 1 por 3 más 3 por 6 más 7 por 8. Las diagonales descendentes son las diagonales principales. Ustedes pueden poner 3 por 1, 1 por 3, no va a alterar el resultado. Y luego vamos restando las diagonales secundarias, que son las que van subiendo. Por ejemplo, aquí yo tengo 3 por 8, menos 7 por 3, menos 1 por 6. Cierro mi paréntesis y efectúo primero todas las multiplicaciones y luego voy sumando y restando de acuerdo a los signos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 1 por 3, 3 más 3 por 6, que es 18, más 7 por 8, que es 56, menos 3 por 8, que es 24, menos 7 por 3, que es 21, menos 1 por 6, que queda nuevamente 6. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a efectuar lo que tenemos indicado así mismo dentro del paréntesis. Entonces tenemos 3 más 18 más 56 menos 24 menos 21 menos 6. Nos da un resultado de 26 y finalmente multiplicamos por un medio. En realidad multiplicar por un medio significa que queremos obtener la mitad de este valor que tenemos aquí. Entonces al multiplicar por un medio, el resultado final aquí va a ser entonces 13, porque la mitad de 26 es 13. Entonces aquí va 26 y al final agregamos una U al cuadrado, que significa unidades al cuadrado, porque el área o la superficie se mide en unidades al cuadrado: metro cuadrado, kilómetro cuadrado, centímetro cuadrado y así sucesivamente. De esta forma entonces ya pudimos resolver nuestro planteamiento. Es importante también acotar que en el caso de que los vértices tengan coordenadas negativas, también debe ir en el determinante cada uno con su respectivo signo y aplicamos la regla de los signos de la multiplicación en todo caso.
Si el vértice aquí en lugar de ser 3, 3 es 3 menos 3, pues aquí va a ir 3 menos 3, cada uno con su respectivo signo, y aplicar la regla de la multiplicación en todo caso. Bueno, espero que hayan comprendido, que les sea útil para desarrollar sus actividades y nos vemos en una próxima edición. Mi cariño de siempre para todos ustedes, jóvenes queridos.